Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla. Me he dado cuenta que normalmente es de lectura, no hay exposición en cuanto a haya diapositivas, ni así, simplemente nos vamos a la lectura. Empezamos es la función del obrador de milagros, es el capítulo 5. Número 1 dice, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función, en este mundo es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Aquí en el caso del miedo está un poquito confuso. Le pregunté a mi esposa y a otra persona si era el miedo ese. Y dicen, pues, como que no hay miedo. Aquí entonces lo estoy entendiendo como las implicaciones. O sea, es esencial que comprendan cabalmente las implicaciones que le tiene a la liberación. En este caso son implicaciones esas implicaciones pueden ser las responsabilidades que se tienen cuando se está en ese proceso, son las responsabilidades. Dice, de lo contrario, podría fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, o sea, los deberes que se tienen en el caso de aprisionamiento. O sea, ese aprisionamiento lo entiendo como deberes que se tienen que cumplir. Por eso es que se dice, se podría fomentar inadvertidamente la creencia de la liberación significa aprisionamiento, está atados a esos deberes. Continuando, dice, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Normalmente esa creencia pues está en la mayoría de la gente, que es lo que cree. Por eso es que normalmente no cogen esa responsabilidad para poder adentrarse a, a conocerse a sí mismos. Eso entiendo hasta ahí. ¿Continúo o quiere alguna intervención de alguien? Si se escucha. Sí, sí, te escuchamos, Miguel. Bueno, entonces Pero sí, continúo. sí, por favor. Y ahorita comentamos. Va, hasta que termine el número 1. Dice, Sí. esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente, o sea, escondido debajo, de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos casos, ninguno de esos errores es relevante, ya que las creencias falsas de la mente en realidad no existen, porque no puede haber creencias falsas de la mente, pero sí del pensamiento, eso sí, yo lo entiendo que así, de la mente no puede haber falsas, pero sí del pensamiento. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error, al nivel del error, no de la verdad. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. O sea, la mente es la que puede crear, no el pensamiento, perdón, solo la mente puede crear y lo demás son generaciones que se hacen del pensamiento, pero la mente es la que crea, única y exclusivamente es la mente en ese sentido. Para ampliar, siguiente, para ampliar algo de que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y, por lo tanto, no requiere corrección. Es perfecto. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. O sea, el cuerpo es muy necesario, sí, pero para efecto de aprendizaje. Todas nuestras actividades, todos nuestros pensamientos, todo lo que sea, es para aprendizaje, para fortalecimiento, considero yo que es fortalecer el espíritu. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores, porque no puede crear. Es obvio pues que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas por medio de los pensamientos es la misma aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido en el caso de la mente. Hasta ahí es el punto número 1. ¿Algún comentario al respecto?
Sí, Miguel. Duda. Mira, para ampliar un poquito lo que nos comentabas, dice aquí Sí. al principio del párrafo 1, dice, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Sí. Bueno, la ampliación comenzaría como una pregunta en el sentido de quiénes son los obradores de milagros. Bueno, yo considero que todo aquel que tiene un pensamiento recto, un pensamiento virtuoso, es el que puede tener la capacidad de obrar milagros. Porque, Así es. porque estos milagros van enfocados principalmente hacia otras personas, no buscan un beneficio propio, una exaltación de uno mismo. Por eso debe ser aquellos que tengan un pensamiento recto, aquellos que tengan un pensamiento virtuoso, porque si se da, o sea, se puede dar incluso a aquellos que no tienen un pensamiento recto, pero eso es ya muy peligroso porque pueden generar otras cuestiones que en un momento dado a lo mejor no pueden controlar. Sí, así es, Miguel. Es alguien que tiene un pensamiento recto. Está Sí, muy bien definido. Y el curso de milagros, de hecho, en el manual para el maestro, en sí, la pregunta 16, que dice cómo debe pasar el día el maestro de Dios, en el manual para el maestro, le vuelvo a repetir en la página 45, para quien lo quiera checar. Aquí dice, se los voy a leer en el párrafo 3, dice, ¿cuánto tiempo debe de emplearse en ello? Eso depende del maestro de Dios, porque aquí el curso de milagros me dice que el obrador de milagros es lo mismo que el maestro de Dios, ¿no? Dice, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. ¿Sí? Es decir, que los maestros, los obradores de milagros son los maestros de Dios. ¿Sí? Pero surge otra pregunta también respecto a los maestros de Dios. ¿Qué es lo que enseña un maestro de Dios? Y ahorita ya Miguel de alguna manera resumida nos lo explicó. Es aquel que tiene un pensamiento recto y por lo tanto enseña un pensamiento recto. Es decir, extiende ese pensamiento recto hacia los demás. ¿Sí? Otra forma que lo vemos en el grupo es cuando decimos que hay una pequeña confusión en cuanto a lo que es un maestro de Dios. Preguntamos, ¿no? Bueno, ¿qué enseña un maestro de matemáticas? Pues matemáticas. Un maestro de español, pues español, enseña español, y un maestro de inglés, pues enseña inglés. Pero el maestro de Dios, ¿qué es lo que enseña? cuestiones de Dios, cuestiones ¿Eh? espirituales. ¿Sí? Cuestiones de Dios o cuestiones espirituales, pero lo podríamos resumir, Miguel, como bien decías, como un pensamiento recto basado en el amor. ¿Eh? Así Un es. pensamiento recto basado en el amor. Bueno, entonces ya respondimos esa primera pregunta que decía, antes de que los obradores de milagros, es decir, los maestros de Dios, estén listos para emprender su función en este mundo, y ya con la misma respuesta de esa pregunta entendemos cuál es la función de los obradores de milagros, ¿no? Extender el pensamiento recto. Es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. ¿Eh? ¿Sí? Decía ahorita aquí, nos compartía Miguel, a la responsabilidad que se le tiene a la liberación. ¿Sí? Más que el miedo, bueno, yo lo entiendo, más que el miedo es a las implicaciones que esto tiene, porque el hecho de que ya lo hagan, surge la necesidad de hacerlo constantemente, ahora sí, para siempre. Sí, así es. Eso nos produce una sensación de ansiedad que el curso la llama miedo. Es decir, que tendemos la tendencia a huir o a abandonar lo que empezamos haciendo, como en este caso sería la liberación. Así Decimos es. que sí la queremos, pero nosotros mismos nos boicoteamos por las implicaciones, dice Miguel Aquino. Dice, de lo Así es. contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento. Es decir, liberarnos espiritualmente del ego, Así es. nosotros lo podemos entender como un aprisionamiento, es decir, que se nos va a quitar nuestra libertad. Pero en otra parte del curso dice que nosotros no entendemos lo que es la dicha o el dolor y que tenemos la tendencia a confundirlas. Confundimos el dolor con la dicha y la dicha con el dolor. Por eso es que no sabemos decidir qué es lo que queremos, ¿no? Y dice un poquito más abajo, dice, es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. ¿Eh?
Es decir, que mi sanación proviene de la mente. Bueno, y me toco la cabeza no porque la mente esté en la cabeza, sino como símbolo de la mente o pensamiento, porque dice el curso que la mente no puede ser descrita y que por lo tanto no puede estar en ningún lugar del cuerpo. Pero a manera de símbolo, lo entendemos como la mente en el cerebro. Así es, o podríamos ubicarlos, por ejemplo, en la glándula pineal, que es la glándula que está la más protegida, que está dentro del cerebro. Así es. Pero solo es una ¿Alguna aproximación. intervención más? ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar? Yo Seguimos creo al que punto no, número está 2. muy bien. Sí, continuamos. Continuamos, dice, la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Aquí más quiero hacer un paréntesis en este punto, donde dice que la magia es el uso insensato mal creativo de la mente. En este sentido, considero que la magia, cuando esta es para beneficio propio, podemos llamarla como magia negra, pero cuando es para beneficio colectivo, para un fin desinteresado, podemos decir que es magia blanca, y ahí se podría maridar con lo que es un milagro. Ya después de este paréntesis prosigo. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo o placebo en este sentido, pero si se tiene miedo de usar la mente para curar, no se debe intentar hacerlo. Si es que se tiene miedo, si es que no se sabe, si es que no se comprende, si no se domina. Ahora, el hecho mismo de que se tenga miedo hace que la mente sea vulnerable a crear falsamente, porque si se tiene miedo, crea falsamente, obviamente. Es probable, por lo tanto, que no se entienda correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado del miedo, tal vez no se puede aceptar la verdadera fuente de la curación. Tal vez eso es como una hipótesis de eso. Prosiguiendo, en tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, como la medicina, ya que no se pueden percibir erróneamente como una creación, dice tuya, en este caso sería una curación particular, porque se le deja la responsabilidad a los medicamentos de una obligación, de un deber que es propio. Después sigue, mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Mientras haya esa vulnerabilidad, no se debe de intentar milagros. Hasta ahí el punto número 2. ¿Alguien quiere comentarlo, por favor? Sí, Miguel, mira, aquí nada más una pequeña corrección. Dice que aquí cuando dice el curso que habla de la magia, o sea, habla tanto, digamos, como lo que podríamos denominar como magia blanca o magia negra, se refiere al uso no creativo de la mente en el sentido de que no está basado en el amor de Dios. O sea, no está utilizando el poder de la mente. Entonces, cuando se refiere a magia blanca o magia negra, es que estamos utilizando medios externos a la mente o físicos, si se quiere entender mejor, para un fin, ya sea colectivo, individual o grupal o de lo que sea, pero dice que está haciendo referencia a algo externo a la mente. Sean hierbas, sean piedras, sean cuarzos, sean lo que sea, dice que es externo al cuerpo, por eso es que lo llama magia. No hace distinción entre magia blanca o magia negra en el curso. Dice que todo uso externo del poder de la mente lo clasifica como magia en el curso. Y dice, los medicamentos físicos son una forma de hechizo. Placebo, nos comentabas tú ahorita aquí, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. Es decir, si tenemos miedo de utilizar el poder de la mente porque lo sentimos que no tiene poder, es decir, nos sentimos desposeídos de lo que Dios nos dio, que no lo utilicemos. Yo más o menos esto lo imagino así como tener una tarjeta de crédito o de débito y querer ir al banco y no saber si se tiene dinero o no, se tiene miedo de entrar al banco y pasar el ridículo de que te digan, no, es que no tiene fondo su tarjeta. O sea, no tienes certeza. Tienes la tarjeta, pero no sabes.
si la puedes utilizar o no, porque no sabes si tienes fondos o no. Entonces, como tienes miedo al ridículo o que te sorprendan y te digan que es robada o alguna cosa así, decides no utilizarla. No tienes confianza en tu tarjeta. Así me imagino el asunto del poder de la mente. No tenemos confianza en ese poder y por eso decimos, no, mejor no la utilizo. Bueno, también, aparte de que no tenemos confianza, como estamos hechos muy al mundo físico, no sabemos cómo utilizar ese poder, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo lo he visto, no sé si alguno de ustedes sepan de Joe Dispenza o de Luis L. Hay, ¿no? Ambos, aprendieron a usar ese poder de la mente que todos tenemos, que Dios nos ha dotado, ¿no? Joe Dispenza se curó de un problema de columna vertebral, que ya no iba a caminar. Y Luis L. Hay tenía cáncer en la matriz, creo, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos aprendieron a utilizar ese poder y nos lo transmitieron. Pero de nada sirve que nos transmitan cómo utilizarlo si efectivamente lo que dice aquí, si no creemos, si seguimos sintiendo esa vulnerabilidad, pues mejor no lo apliques, mejor vete a la medicina, dice, ¿no? Mejor si eso te da esa sensación de no tener ese error, de que puedes percibirlo, dice, sí, de que puedes de alguna manera sentir que eso te va a aliviar, bueno, entonces hazlo porque no es malo. Tampoco es lo bueno, pero bueno, si eso te sirve, bueno, ok, ocúpalo. Pero te está diciendo, tú tienes el poder, ¿no? Estamos dotados de ese poder. Gracias. Gracias, Imelda. Dice la oración 6, dice, mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Es decir, mientras no sigas teniendo confianza en tu mente, no trates de tener un cambio de pensamiento basado en la mente porque no lo vas a poder hacer, ¿no? Pero no dice que no lo vamos a poder hacer, dice que de momento no podemos. ¿Okay? Sí, dice mientras. ¿Alguna otra participación? Continúa. Sí, ya lo tengo prendido. ¿Continuamos la lectura? Sí, por favor. Sí, Miguel. Dice, he dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Como habíamos dicho en un principio, una mentalidad virtuosa. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito precisamente es restituirle su mente recta. Ese es el propósito para el que recibe el milagro. Dice, es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta de otros. E incluso yo considero que igual la propia. Ahí terminamos el punto 3.
Ok. Dice aquí en la oración 2, los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni de la que recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. ¿Sí? Dice que no la menosprecia ni la exalta, porque simplemente él tiene conciencia o tiene certeza de quién le dio su mente y que sabe que se la dio a todo mundo. O sea, lo ve como algo natural, que se convierte para nosotros en el cuerpo como el respirar. Si te das cuenta, cuando nosotros nos reunimos con personas, no nos asombramos de que, oh, está respirando, ¿y cómo le haces? ¿No? Ni la menosprecia tampoco, o sea, ya se convirtió en algo natural. De hecho, ni siquiera ponemos atención a nuestra propia respiración. O sea, no estás al pendiente de, oh, ¿estoy respirando o dejé de respirar? ¿Cada cuánto estoy respirando? O sea, ya no ponemos atención a eso porque ya lo tomamos como algo completamente natural. Entonces, la mentalidad recta, dice aquí, eh, no la exalta ni la menosprecia porque ya lo ve como algo natural, algo completamente natural. Y dice aquí, de hecho, no, en cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que los que ha de recibir gocen de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. ¿Sí? Es decir, que el obrador de milagros solo tiene que tomar la decisión, ¿sí?, de ver a su hermano con igualdad. De restablecerle también su forma de pensar. Así es, y ese restablecimiento del que habla el curso es mirarlo con igualdad. Por eso dice que la marca indeleble de la creación de Dios es la universalidad. O sea, es lo mismo para todos. No hay alguien a quien le haya dado algo más que a los demás. ¿Sí? Entonces la mentalidad recta es mirarlos con igualdad. Incluso con Jesús, por eso dice Jesús que es nuestro hermano mayor. Dice que no exalta ni menosprecia su misión en el mundo, dice, y tampoco hago lo mismo con la tuya. O sea, no exalta ni menosprecia nuestra propia labor, porque nos ve con igualdad. Dice, es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. Esto del obrador de milagros de estar en su mente recta, aunque sea brevemente, nos está diciendo aquí que tenemos que estar en comunicación con el Espíritu Santo, aunque sea brevemente, es decir, que nosotros decidamos ser el canal por el que va a pasar a través de nosotros el recuerdo de Dios. Pero dice que no nos pide que sea de una manera permanente porque sabe que somos incapaces en este momento. Por eso dice brevemente, o sea, brevemente permíteme ser el canal o permítete ser el canal por el que yo pueda acceder a mis dos hermanos, te diría el Espíritu Santo. Por un instante. Con eso es suficiente para él. Pero tenemos que nosotros tomar la decisión de permitírselo. Claro. Ok. ¿Sí? Pero no sé si alguien más quiera comentar. Esto es como cuando de alguna manera me llega un conflicto, ¿no? Y yo en ese momento decido ver a mi hermano como el santo hijo de Dios. Y entonces, pues, puede ser que yo ni siquiera haga conflicto. Dicen que para una discusión, pues se requiere de dos, ¿no? Y cuando tú no haces eso porque lo ves como el santo hijo de Dios y tienes esa comprensión, y puede ser que mañana no tenga esa comprensión, ¿no? Bueno, pero por lo menos en ese breve instante tuve permití al Espíritu Santo y permití al tomador de decisiones ir y tomar la mente recta, ¿no? En ese breve instante. Uh-huh. ¿Sí? Sí, así es. Ok. En ese sentido, bueno, considero que Imelda su explicación es muy, muy buena porque está hablando en primera persona. O sea, está hablando en primera persona y el hablar en plural está
el hablar en plural significa justificar mi forma de ser. Soy así porque todos son. Y cuando, por ejemplo, ahorita hablas similar en ese sentido, se me hace muy bien porque aceptas la responsabilidad y esa es una forma más rápida de crecer, precisamente. Continúo con la lectura. Dice, el sanador que confía en su propio estado, o sea, en su ego, podríamos decir, el sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento, porque está confiando en su ego. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto de tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo, en este caso la duda, se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. O sea, haya habido duda y cuando hay duda, pues no hay fe. Si no hay fe, pues tampoco se pueden obrar ningún milagro. Después dice, toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarse a aceptar la expiación para uno mismo, para ti. En este caso es importante, de que empezamos nosotros al curso, mi esposa y yo no entendíamos muy bien, o sea, no entendíamos muy bien lo que es la expiación. Tuvimos que investigar qué es la expiación y ya dice que es la acción de expiar. Y si es la acción de espiar, es estar al pendiente, estar alerta, estar atento. Pero ¿para qué es estar atento? ¿Para qué espiar? ¿Para qué estar al pendiente? Simple, considero que eso es lo más importante, que es para darse cuenta. Para eso es la expiación, para darse cuenta. Y cuando ya se hace la expiación, se da uno cuenta. Y entonces cuando ya me di cuenta yo de cómo estoy reaccionando a determinadas situaciones, ya sea qué me gobierna, en qué momento, en qué estoy, entonces ya la expiación se conjunta y entonces ya viene a ser todo lo que es la acción y efecto de reparar el daño que se tenga, ya sea interno o ya sea externo. Ahí es donde se conjunta la expresión y entendiendo eso así de esa forma la expresión, entonces ya queda más claro aquí. Porque dice, de toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarse a aceptar la expresión para uno mismo. Continuando, si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta, lo que decíamos, no se han dado cuenta y por eso sigue así, de que la mentalidad recta es en sí la curación. O sea, cuando se actúa con una mentalidad recta, cuando se comprende la causa, entonces, pues precisamente se ataca esa causa y viene en automático la cuestión recta, viene la curación. Por eso dice, la mentalidad recta es en sí misma la curación. Hasta ahí termina el punto número 4. ¿Algún comentario al respecto? No. ¿Continuamos? Porque, bueno, Sí. eso está muy importante. Aquí se ve claramente que la mentalidad recta en sí mismo es todo. Pero para eso hay que darse cuenta. Bueno, entonces continuamos con el punto número 5. La única responsabilidad, ¿Puedo hablar yo? ¿Perdón? ¿Puedo opinar yo? Claro que sí. ¿Sí me escucha? Bueno, Sí. Sí. mira, en el punto 4 dice, el sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Y yo creo que cuando nosotros damos por hecho lo que ya sabemos, ponemos en riesgo precisamente esa preparación porque ya no cuestionamos nuestro actuar, ya no cuestionamos lo que sabemos, sino que damos por hecho que nosotros entendemos las cosas. Entonces dice que tendríamos que estar cuestionando, o como decías tú hace ratito, espiarnos, ¿no? Darnos cuenta de en qué la estamos regando
continuamente, porque si no lo hacemos, vamos a caer en lo que yo siempre les digo, que de repente nos sentimos que vamos de la mano del Espíritu Santo y en realidad no vamos de la mano del Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo es ir de la mano del ego confiando en que según estamos de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo muy importante este punto, no confiar en nuestra preparación propia, la que nos ha dado el ego, ¿no? Así es. Así es. Entonces continuamos con el punto número 5. Dice, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. O sea, para mí mismo, para que yo primero, o sea, es primero el estudio de mí mismo, es la expiación en mí mismo, el vigilar mis pensamientos, vigilar mis acciones, y es ahí precisamente donde se debe de empezar. Continuamos. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel curativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos. O sea, ya buscar las acciones rectas, el pensamiento recto y las acciones rectas. Te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. O sea, primero debo estar yo en cuestión virtuosa, recta, para poder apoyar a la confusión, para poder sacar de la confusión a otra persona. Continuando, dice, el mensaje que entonces le comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas. O sea, se dice, pues somos iguales, tú también eres igual, también tienes ese poder, y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia de exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Porque de alguna forma el vivir en este cuerpo nos hace eternamente ser estudiantes. Hasta ahí el punto número 5. ¿Algún comentario? Sí, Miguel. Dice aquí en la oración 5, el mensaje que entonces le comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerle daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor propio de su recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Hay que recordar que la mente es la única que puede aprender y su recurso de aprendizaje es el cuerpo. Por eso dice aquí, y dice, al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor del cuerpo, que es su propio recurso de aprendizaje, y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. El verdadero papel o el verdadero estudiante es la mente, no el cuerpo. El cuerpo solo está al servicio de la mente. Por eso dices, es la confusión en la que nosotros creemos estar. Creemos que el cuerpo puede aprender, pero el cuerpo no aprende. El cuerpo solo obedece a la mente. Es como un instrumento. Es un instrumento. Es como un carro. El carro obedece al conductor, no el conductor al carro. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Así es como debe de ser. Entonces, nosotros somos los estudiantes. Es decir, nosotros como mente somos los estudiantes. Y por ejemplo, en este preciso instante le estamos dando la indicación al cuerpo que se conecte a la clase por Zoom y que ponga atención en el sentido de escuchar con claridad, porque la mente es la que quiere aprender y el cuerpo obedece. Ok. ¿Sí? Y de hecho el cuerpo, dice en una parte del curso que el cuerpo o el ego asociado o aliado con el cuerpo va a tratar de boicotear nuestra misión de aprender. Es decir, podemos estar estudiando y nos va a dar sueños, así, como que me estoy aburriendo y como que me estoy durmiendo, como que no entiendo, o como que estoy teniendo otro tipo de pensamientos y no me estoy concentrando. O sea, dice que el ego y el cuerpo van a tratar de boicotearnos con el propósito de que no aprendamos. Ajá, por eso la mente tiene que estar alerta, porque ella es la que dirige.
es la que manda. La que preside. Así es. ¿Algún otro comentario? Lupita, Mine, Todo bien, todo bien. Continuamos con el punto 6. Dice, debe subrayarse nuevamente que el cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. Efectivamente, porque lo único que crea aquí, quedamos que es la mente, el cuerpo no crea. En cuanto que el recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar como instrumento de aprendizaje. Adelante, dice, solo la mente es capaz de iluminación, no el cuerpo. El espíritu ya está iluminado de por sí. El cuerpo de por sí es demasiado denso, como una herramienta física. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo, al reconocer que este no es el de estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender el cuerpo. Sí, la mente. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente, una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. Ahí reafirmamos el comentario anterior, donde la mente es la que únicamente que es la que aprende, es la que preside, es la que manda, y el cuerpo es la herramienta, es el instrumento que obedece. Y podemos ponerlo en concordancia con la naturaleza cuando se tiene una mente recta, virtuosa. Ahí terminamos el punto 6. ¿Algún comentario? no, quedó claro. Muy claro. Perfecto. Entonces continuamos con el punto número 7. Dice, el aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física, lo que es el instrumento. Esto frecuentemente entraña temor, miedo, ya que tiene miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Aquí en este caso quedamos que era a ver las consecuencias. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Aquí no importa. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, el mirar de inmediato hacia la expiación, el del mirar de inmediato hacia la expiación, nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se alcanza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección. Ahí es donde podríamos decir que todo dolor es la piedra angular del crecimiento. O sea, cuando hay dolor, cuando hay problema, eso me va a hacer crecer. Por eso dice aquí, la incomodidad se manifiesta únicamente para atraer la conciencia la necesidad de corrección. Por eso es bueno tener ahora sí inconformidad, tener problemas, porque eso nos va a resultar positivo para poder comprender, para poder iluminar, para poder rebasar ese obstáculo. Por eso es importante la incomodidad. O decidirte, ¿no? Decidirte a lo que, bueno, a muchos nos llevó el pensar que debe de haber otra manera, por lo que nos llevó a buscar el curso, ¿no? O a darnos cuenta de que hay otras maneras de vivir en este mundo. Bueno, esa es mi aportación. Sí, y de hecho en la vida cotidiana se presenta una serie de problemas, y esa serie de problemas son precisamente son obstáculos que nos sirven o que me sirven para poder
saltarlos para poder subir a otro nivel. Por eso es, o sea, por eso la importancia de ese, en este punto creo que eso es de alguna forma el meollo del asunto. ¿Algún otro comentario? En la primera frase que decía, el aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Ahí, bueno, yo me he dado cuenta, ahora que nuevamente estamos haciendo nuestras lecciones y que las estoy haciendo muy apegada, sí he tenido ese despertar espiritual que son atisbos que llamaba Daniel, ¿no? Que tenemos esos atisbos en las pequeñas meditaciones. Sí he notado que me responde el Espíritu Santo, porque ahora que decía, ¿no? De quién soy, ¿no? Hablaba de que si soy espíritu. La lección anterior hablaba de que si yo soy espíritu, y en ese momento me di cuenta, ¿no? Que efectivamente, que el Espíritu Santo, el tomador de decisiones, es parte de estar en esa mentalidad recta. Y entonces, he visto que mis puntos de vista se han corregido y que ya estoy más enfocada en mis pensamientos, en mi manera de ver las situaciones, más enfocados con el amor de Dios, de cómo ve Dios todo esto, ¿no? ¿Cómo lo está, mi situación, cómo la vería Dios? ¿O cómo la ve? Pues la ve con amor, ¿no? Y bueno, esa frase me llevó a recordar lo que estoy viviendo a través de las lecciones. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, Miguel, mira, dice aquí en el principio, el aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Cuando dice el despertar del espíritu, es que tomemos conciencia que nuestra mente está dormida y que como tal, una mente dormida da lugar a sueños y los sueños no son reales. Así es, esa es la palabra clave, el despertar de la conciencia. Esa es la palabra clave precisamente. Cuando uno, ¿Sí? uno ¿Dices? tiene, o sea, cuando uno ya comprende, entonces tiene conocimiento y entonces la forma de despertar de la conciencia. Así es. Y dice, esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. ¿Y qué nos mostraría nuestra visión espiritual? En lo que creemos ser y lo que creemos vivir y experimentar no es real. Por eso es que nos da miedo. En una parte del curso, bueno, no en una parte del curso, en uno de los derivados del curso, hay un libro que se llama El universo no existe, tú no existes. O sea, está basado en el curso y dice que cuando nosotros entendemos lo que dice el curso, llegamos a la conclusión de que el universo no existe y por lo tanto nosotros no existimos. Y eso nos llena de mucha ansiedad. O sea, si la no existencia se nos hace peor que la muerte, porque con la muerte te dicen, hay una vida más allá, ¿no? Pero la no existencia, o sea, no existes en realidad. Te llena de mucha, mucha, mucha ansiedad. Dice, anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Esta incomodidad yo la veo como cuando por alguna razón llegamos a tener una piedra en el zapato. Y aunque querramos caminar, nos incomoda. Y lo único que tenemos que hacer para volver a sentir comodidad es detenernos, es decir, hacer una pausa, agacharnos, desabrocharnos el zapato y quitarnos la piedra. No analizamos en qué momento se introdujo la piedra en el zapato, si era grande, si era pequeña, si está bonita, si está fea. O sea, simplemente nos detenemos, nos quitamos el zapato y deshacemos o desechamos la piedra. O sea, no hacemos ninguna otra cosa, no la analizamos, no la estudiamos, no la exaltamos, nos deshacemos de ella.
Entonces, con la incomodidad que habla aquí el curso es exactamente lo mismo. Cuando despertamos, no analizamos la incomodidad que experimentábamos antes, simplemente la deshacemos junto con el Espíritu Santo, porque esa es la clave de lo que nos decía ahorita Miguel. El despertar únicamente puede ser junto con el Espíritu Santo. Ese ejemplo de la piedra está precisamente está bien cuando se hace en el sentido de yo. O sea, yo me doy, o sea, veo que no estoy bien, que tengo problemas, que algo así, y entonces pararse, ver por qué está, es como pararse, sacarse la piedra y entonces continuar. Así más o menos el ejemplo de la piedra, Sí. conmigo mismo. Y eso junto con lo anterior que hemos visto, es el darse cuenta, es tratar de en todo momento de darse cuenta de qué estoy pensando. Si son pensamientos rectos, si no son pensamientos rectos. O sea, es importante que pasen tiempo y pum, parar, ¿qué estoy pensando? ¿Me sirven esos pensamientos? ¿No me sirven? Entonces, si no me sirven, cambiarlos. Si me sirven, reforzarlos. A eso es como es la piedra. Si no me sirve, pues sacarla y continuamos. Continuamos. ¿Algún otro comentario? Perdón, sí, aquí yo tengo una pregunta. Luego dice, más la incomodidad no es el resultado final de la percepción, es decir que muchas veces puedo yo tener incomodidad, pero aún así no me he dado cuenta de que puede haber otra manera. ¿A eso se refiere? A ver, otra vuelta. Estoy buscándola aquí, pero no la encuentro, lo que me comentas. Está después de la frase que leyó Daniel, dice... ¿Es el punto 2? El 8... incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad. Ay, no, está aquí. En la oración 4. Es el 4. ¿No cabe duda eso? Pero ¿Sí cabe duda? luego dice, no cabe duda de que esto puede producir incomodidad. Y luego dice, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Se refiere a que pues puedo tener incomodidad, pero aún así todavía no tengo la percepción amplia de un panorama y de decir, bueno, debe de haber otra manera. Sí, lo que pasa es que lo que habíamos dicho antes, la incomodidad, esa me es útil para poderme darme cuenta. O sea, no es el fin. A lo mejor al contrario, es el principio, porque si tengo incomodidad, entonces, más la incomodidad no es el resultado de la percepción. La incomodidad va a ser el principio del cambio, del haberme dado cuenta. Y entonces ya me di cuenta, y entonces, en tal sentido, debo de proceder a obrar. O puede ser también cuando no estoy enojado por la causa que creo, ¿no? También. Sí, también, pero cuando dice que sentimos la incomodidad, lo que decía Imelda es que no me doy cuenta porque a veces esa incomodidad la justifico. Por eso de ahí surgen las frases como de que es el destino, así lo quiso Dios, es la cruz que me tocó cargar y cosas así. Es decir, esa incomodidad, en vez de utilizarla, como dice Miguel, para poder trascenderla, la justificamos y decimos, pues es que así son las cosas. Así es. Así son las cosas. ¿Sí? Y no la utilizamos como el trampolín para el despertar. Por eso dice el curso que el Espíritu Santo no te va a quitar lo que consideras valioso en este mundo, pero solo lo que Él quiere es que tú cuestiones todo lo que crees como la realidad. Dice, cuestiónalo. Es decir, todo lo que consideres bueno o malo, cuestiónalo, porque lo vas a utilizar como un trampolín para despertar. No te dice que lo justifiques. Ni que lo aceptes. Y te dice que lo cuestiones. Así es. Bueno, quedando claro, continuamos con la lectura del número 8. Dice, el miedo a la curación surge en la última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria.
Lo que el ojo físico ve no es correctivo ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físico visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados. Dice, la verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. O sea, eso se ve que está incorrecto. Dice, mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Y en ese sentido, pues es donde considero que la tolerancia es la que había que aplicar como resultado de esta confusión o de esta visión física que muestra esos intentos que están mal encausados, corregir esos intentos mal encausados, pues entonces ahí considero que debe haber tolerancia. Hasta ahí el punto número 8. ¿Algún comentario? Ok. A lo mejor aumentando un poquito, dice, mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados, porque se está dejando estos intentos a la creencia de que yo soy, yo puedo, pero el yo viendo desde el punto de vista del ego. Por eso es que se dice que están mal encausados, porque realmente el que lo hace no soy yo. Sí, así es. Dice aquí, mientras creas en lo que en tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. Los 5 sentidos, dice el curso, que fueron fabricados por el ego para engañarnos, es decir, lo que me muestra la vista, el olfato, el oído y el tacto y el gusto son distorsiones, no son reales, pero yo tengo fe o creo que lo que me muestran son verdad. Entonces, mientras yo crea que lo que los sentidos me van a mostrar es verdad, dice que va a proceder de un falso asesoramiento. Porque dice que la sanación es interna, porque es en la mente. Puede o no puede que se reflejen en el cuerpo, pero dice que esto resulta ya trascendente para una mente despierta, porque sabe que lo importante de él o lo real de él es la mente, no el cuerpo. ¿Sí? Y dice, la verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Y ya lo hemos visto que el altar se refiere a la mente. El altar de Dios en nosotros está en la mente, que dice que es donde se podría decir en un lenguaje coloquial que baja el Espíritu Santo, ¿no? En el altar de Dios, es decir, en la mente que nosotros somos. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que así ha sido. Es decir, que nos demos cuenta, como decía Miguel hace rato, de que nuestra mente está dividida. Tenemos que ser conscientes que estando en el mundo físico, creemos que nuestra mente está dividida. Sí, porque si a lo que dice que se torna peligroso es porque se puede responder de una forma negativa. Sí, o falsa, como diría el curso. Eso es lo peligroso. Bueno. Porque entonces ya juzgamos, ¿no? En ese momento ya estamos teniendo juicio. Sí, pero fundado en el ego. Exacto. Sí, no es la percepción de una mente recta, sino más bien es ya un juicio. Así es, y cuando se basa uno en eso, es muy peligroso porque las emociones se pueden manifestar y entonces ahí viene el caos. Bueno, continuamos con la lectura del punto número 9. Dice, curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, porque antes no había que curar porque no había separación. Por eso es que se desarrolló después de la separación.
pues antes de la cual era innecesaria, no era necesario. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. O sea, nada más es temporal. Dice, mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad. Y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en uno mismo. Aquí hago un comentario, considerando la caridad como parte de los tres, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Bueno, las tres virtudes, las tres virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Pero caridad no solamente entendida como caridad el dar limosna, no. O sea, la caridad va más allá que el hecho de dar limosna, sino directamente es como el amor, es la manifestación del amor. Ahí en ese sentido. Ahora ya me perdí en qué iba yo. La caridad pasiva a un sí mismo. Continuamos. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, lo que habíamos comentado, que es más que eso, que es el amor, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. O sea, vemos ahí, o sea, está hablando este punto mucho sobre la caridad, pero no como limosna, no como el dar nada más. Hasta ahí termina el punto número 9. ¿Algún comentario que tenga? Bueno, no logro entender lo de la caridad. Bueno, en cuanto a caridad, yo investigué aquí, dice, caridad es un sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por los demás, pero aquí la manejan como un sentimiento o actitud, y si la vemos desde el punto de vista material, un sentimiento procede o sea, es más material, y una actitud precisamente es bien que procede del cuerpo. Eso está en el diccionario, que es un sentimiento, una actitud que impulsa a interesarse por los demás, por las demás personas y que quiere ayudarlas. Pero también es el amor de Dios, es sobre todas las cosas. O sea, es más que eso, es el amor, yo creo yo. O sea, no ver a la persona, diría yo que no verlas con resentimiento o con enojo. Pues algo así, pero no. Aquí dice, en el punto dice, es ver la perfección en el otro. Así es. O sea, tú lo dijiste, Miguel, es un acto de amor. Es decir, ver en el otro al Santo Hijo de Dios. Así yo lo entiendo, que es ver tener caridad es eso, es ver en el otro la perfección, la invulnerabilidad, el Santo Hijo de Dios, el sano Hijo, es el salvo Hijo, ¿no? Es eso. Así es, y también trae ahí la necesidad de ver a su igual y de apoyarlo, de buscar que también sea recto. Ajá, al momento de que tú tienes esa mentalidad recta, se le estás permitiendo también a él. Así es. Como, bueno, ahorita que aquí le estoy viendo, como dice en el punto 4, dice esto se debe a que la curación se basa en la caridad y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo.
Sí, ya. Muchas Sí. gracias, Miguel. Ya ahí le ¿Algún voy otro a comentario? mande. ¿Algún otro comentario? Ya vi, ya está bien, ya aquí le voy. Ahí le voy entendiendo. Es que sí me quedé mucho con la duda esa de qué se refería con caridad y caridad. Sí, aquí ya Imelda nos dio una clase Sí. buena. Gracias, de verdad. Bueno, ¿algún otro compañero que quiera o compañera que quiera agregar algo? ¿O pasamos al punto siguiente? Y último. Ya, terminamos. Continuando con la lectura, dice, la caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. O sea, ahí nos está aclarando la claridad que el concepto de caridad. Dice, es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado, o sea, verlo como si ya hubiese llegado, no necesariamente pensar que ya llegó, o sea, porque pues para eso es la caridad, para que llegue. Dice, como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora, puesto que su pensamiento tiene fallos. No puede ver que la expiación es para él, para el que la recibe. Pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. Claro está. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que, de que necesita ayuda. Lo que habíamos comentado, sí la necesita, por eso es la caridad y verlo como a su igual. Continuando, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones detonan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Aquí dice acotarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo propio, o sea, el mío propio. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Esto lo veo pues muy bueno, porque dice, esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Había que adentrar un poquito en lo retroactivo y ver lo progresivamente, o sea, lo futuro. Hasta ahí terminamos el punto número 10. ¿Algún comentario? En cuestión de este último que dice el punto número 8, esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Había una persona cuando yo empecé en mi búsqueda que me decía, así conviene, todo lo que yo le decía, es que me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquello, y decía, así conviene, así conviene. Esta última frase me lleva a mí a darme cuenta que el elegir la mente recta, el estar permitiéndole que obre al Espíritu Santo, el que empecemos a tener esas creaciones en la mente, ¿no? Así convienen. ¿Por qué? Porque dice que es retroactivo, ¿no? Y además progresivo. Entonces, conviene hacer las cosas. Yo como ustedes saben, algunos de ustedes saben, he tenido dolor ya de algún tiempo para acá, ha minorado mucho. He trabajado mucho el curso y me he dado cuenta que efectivamente muchas de las cosas eran mis miedos, ¿no? Mis miedos. Y también veía yo el ataque, y cuando empecé a aplicar caridad, esa caridad no es que le apliques la caridad al otro, más bien te la aplicas tú. La caridad es para ti, por eso también dice que es retroactiva, ¿no? Porque te la aplicas a ti. Cuando tú das
esa caridad también te la estás aplicando a ti, porque es una gran caridad el deshacer los pensamientos de temor, de ira, y en lugar de ello, tener esa comprensión. Y a veces ni siquiera importa, ¿sí? Ni siquiera importa por qué las otras personas hagan lo que hagan. Ya cuando yo empiezo a pensar que están haciendo algo, no importa por qué lo hagan, porque al principio me daba un entendimiento, comprender que eran así por su vida pasada, ¿no? Pero hoy no importa por qué hagan lo que hagan, no importa. Lo importante es que yo vea en ellos reflejado el santo Hijo de Dios que ellos son. Lo importante es que yo vea de alguna manera que proyecté eso, ¿sí? Y que no sé cómo lo hice, muchas veces no lo sé, pero yo estoy dando esa caridad, ¿no? Que es más bien para mí. Gracias. Bueno, yo veo efectivamente, por eso más arriba en el punto 4 dice, estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Por eso dice estas dos percepciones, tanto el que da como el que recibe, o sea, el que ofrece la caridad como el que recibe, porque el que da, dicen, es dar para poder recibir. Él da la caridad porque va a recibir esta también. O sea, es para eso, por eso son las dos percepciones. Y en ese sentido, pues ahora sí, esa revelación ya trasciende el tiempo. Yo creo que a eso se refiere. ¿Algún otro comentario? Sí, Miguel. Mira, dice aquí en el 10 al principio, la caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Aquí cuando dice como si yo hubiese llegado mucho más allá, lo podemos ver de esta manera también. La caridad es una manera de ver a otro como ya inocente, mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Es decir, cuando nosotros damos caridad a un hermano o lo vemos con caridad, la intención que tenemos con esa caridad es verlo con inocencia, ¿sí? Es decir, podemos verlo y como seres humanos podemos tener un retorcijón de tripas y querer ahorcarlo, pero por un momento, por eso dice el curso que tenemos que detenernos por un momento y ver los pensamientos que pasan o atraviesan nuestra mente y ver qué maestro estamos tomando, ¿no? O sea, respiras un momento y tienes el pensamiento de caridad y dices, aunque sea un hijo de la fregada, yo decido verlo en la inocencia que Dios nos creó, ¿sí? Y ya no le respondes como normalmente le responderías, ¿sí? Simplemente te quedas callado por un instante, no quiere decir que vas a permitir que sigan haciendo las cosas como tal, sino que simplemente tu pensamiento lo vas a cortar, el pensamiento egoico lo vas a cortar y vas a tomar la decisión junto con el Espíritu Santo de ver la inocencia de tu hermano, ¿sí? Y ya una vez tomada esa actitud con calma, puedes llegar a un acuerdo con tu hermano o ponerle un alto, ponerle un límite o arreglar la situación en términos humanos. Pero no permitiste que el pensamiento egoico de miedo, destrucción y homicidio continuase. Tuviste el pensamiento de caridad y decidiste verlo con inocencia, mucho más allá de lo que ha alcanzado en el tiempo, dice aquí, hasta ahora. ¿Sí? Incluso esa caridad, a lo mejor yo veo como no, y además de pensamiento, como una acción. Cuando esa caridad se denota como una acción o expresión hacia quien se dirige la caridad, está denotando también que a lo mejor la persona que la recibe dice, caray, no me la merecía, pero bueno, la recibe. Eso no quiere decir que de alguna forma esto también le da a entender, o sea, aunque no haya logrado eso, pero de alguna forma le da a entender que debe de buscar la expiación para sí mismo. O sea, debe de buscar la forma de, bueno, ¿por qué logré eso? ¿Por qué me dieron esto? ¿Qué hice?
o algo y empezar, que le entre la duda, para que esa duda le haga reaccionar y ver por qué lo ayudaron, o sea que ya se lo había logrado, ya lo merecía, pero dice, pues en realidad no lo merecía, pero lo recibí. Sí, Miguel. De hecho, yo le cambiaría la palabra, en vez de duda, le pondría la semilla, ¿no? O sea, no que tenga la duda, sino que ya le dejaste la semilla de la expiación. Por eso es que el curso dice que la expiación es una cadena, que todas las contribuciones individuales que se le hacen a la expiación forman una cadena, ¿sí? Así es. En la cual dice que todos formamos parte, pero que tenemos que ser conscientes de lo que estamos dando. Sí, y otra parte que habla de la caridad. ¿Cómo dice? No lo recuerdo bien. Yo me acordé. Dice en el curso, dice, tienes que dar misericordia porque eso fue lo que recibiste. Misericordia y caridad se podría decir que son sinónimos. Por eso dice el curso, da misericordia, pide misericordia y da misericordia porque eso fue lo que recibiste. Dice, no pidas justicia. Pide misericordia porque eso fue lo que recibiste. Y hablando con honestidad, si nosotros pidiéramos justicia por las acciones o los pensamientos que hemos tenido, cada quien eso se lo puede responder para sí mismo, ¿eh? ¿Qué crees que recibirías si recibieras justicia? Justicia a rajatabla, ¿eh? Sin contemplaciones, a rajatabla. Un ejemplo, por ejemplo, cuando no recuerdo si era en la Edad Media, cuando al ladrón le cortaban la mano. Al violador, pues le cortaban para que no violara, ¿no? Y decían que era un acto de justicia. De acuerdo a la agresión, era la aplicación de la justicia. Si nosotros pidiésemos justicia, ¿qué recibiríamos por los actos o pensamientos que hemos tenido? Bueno, yo lo pienso y digo, no, mejor no pido justicia. ¿Sí? Es que Mejor. ese hecho sería como, o sea, esa justicia es otra cosa, sería como venganza. O sea, En esa no términos sería humanos, justicia. En términos humanos es venganza, no sería ¿sí? justicia. Y la justicia de Dios es amor. Ese es amor. Que la misericordia es un reflejo del amor, por eso dice, pide misericordia. Y da misericordia porque eso fue lo que recibiste, dice tú. Recibiste caridad, entonces da caridad. Uh-huh. Sí, como decía Imelda, ver al otro como su hermano, como su igual. Así es. Sí. Pues, ¿alguna otra participación? Porque ya con ese punto terminamos. ¿Alguien que quiera Pero nos comentar? podemos seguir, todavía hay tiempo, ¿no? Si quieren, como ustedes lo decidan. Hablaste de justicia. La verdad y la justicia, la verdad no da satisfacción. Eso de buscar justicia no da satisfacción. No. Al contrario, creo que sigue uno con más resentimientos, más odios, más estos, y sin embargo cuando uno busca el amor de Dios y la paz de Dios, eso sí ya empieza a sentir satisfactorio. Pues ustedes dicen, si terminamos la clase aquí, que termina en el párrafo 10, o Sí, continuamos un poco con el otro. Bueno, yo en mi caso hasta ahí me preparé, aunque podemos seguirle pues, pero así como para que sigues poniendo, pues no sé si alguien más quiera continuar. Si yo le leo y le seguimos. ¿Sí? Pero, O lo dejamos para la siguiente participación. Como yo quieran, opinaría, como gusten. bueno, yo opinaría que si nos dejáramos para la siguiente. Ok, para la siguiente entonces. Bueno, ahora surge la pregunta de los 400,000 millones. le tocaría a Irma, ya le avisé. Irma González. Sí, Irma González. ¿Y ya quedó que sí?
Sí, ya nada más le voy a cambiar el tema porque yo pensé que era miedo y conflicto, pero pues ya le digo que es el A, principios especiales de los obradores de milagros, ¿no? Sí, Ah, ok, me parece bien. Entonces, y por favor, le avisas a Irma. Ujú. Sí, claro. Pues muy buenas noches a todos. Jackie, si de favor detienes la grabación. Ay, no nos escucha Jackie.